Doctora Ileana Hidalgo Rioja, quien viene a presentar ante las y los diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me permito solicitar atentamente a la diputada Margarita Saldaña que, en su calidad de secretaria de esta comisión, dé lectura a la lista de asistencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, doctora Ileana. Bienvenida a esta sesión. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada, presente. Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. Diputado Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Isabela Rosales Herrera. Isabela Rosales, presente. Diputada Margarita Saldaña, la de la voz, presente. Diputado presidente, se encuentran presentes 5 diputadas y diputados. La diputada Ana Cristina Hernández Trejo ha solicitado acceso a la sesión, está en espera para poder pasar lista. Muchas gracias, diputada secretaria. Antes de dar inicio a la entrevista, presentaremos el formato mediante el cual se desarrollará la misma, por lo que solicito que le pueda dar lectura al formato mencionado. Adelante, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al formato para desarrollo de la entrevista que realizarán las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México a la ciudadana doctora Ileana Hidalgo Rioja. 1. La entrevista será pública y se transmitirá en vivo en las plataformas del Congreso de la Ciudad de México. Segundo, la persona candidata a la reelección contará con 15 minutos para exponer de forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México las razones y consideraciones por las que solicita la reelección al cargo de consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tercero, al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso harán uso de la palabra para expresar su postura o bien realizar alguna pregunta a la persona entrevistada en un tiempo no mayor de 3 minutos en el orden siguiente: Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Morena. Cuarto, la persona candidata tendrá hasta 5 minutos para responder los cuestionamientos que en su caso hayan realizado las y los diputados de la comisión y emitir un mensaje final. 5. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México agradecerá a la persona entrevistada su exposición y dará por concluida la entrevista. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Bajo este formato estaremos desarrollando la entrevista el día de hoy. Así que ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la ciudadana Ileana Hidalgo Rioja para que se presente y nos exponga sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. Bueno, el día de hoy estoy ante ustedes porque ya estoy por terminar mi periodo de 5 años en la que fui electa como consejera honoraria del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, como la Constitución y las leyes lo permiten, puedo buscar por un periodo más la reelección. Entonces, el día de hoy me encuentro hasta aquí para exponerles mis razones del por qué me gustaría ser considerada, si ustedes lo tienen a bien, como consejera honoraria nuevamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Voy a dividir mi exposición en 3 breves apartados. El primero de ellos, bueno, consistirá en mi perfil profesional y académico. El segundo, en la vinculación con la sociedad civil
que he trabajado durante más de 20 años. Y por último, las líneas de acción que pretenderé seguir como consejera si es que ustedes tienen a bien designarme. Bueno, el primer punto, en cuanto a mi perfil profesional y académico, quisiera comentarles que soy licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Llevo 6 años consecutivos dando clases en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde, bueno, he tenido el gusto y la empatía de impartir materias como derechos humanos, derecho constitucional, argumentación jurídica, todas estas materias que tienen que ver justamente con la constitución política, con la parte dogmática, con la parte de los derechos humanos, y bueno, que han servido para fortalecer mi formación académica y profesional. Además, también soy especialista en derechos humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Situación, bueno, que me ha permitido conocer el marco legal en los 3 ámbitos del espacio, ahorita de los sistemas de derechos humanos universales, como son el sistema de derechos humanos de Latinoamérica, el de Europa y el africano. Entonces, bueno, esto ha permeado que mi horizonte hermenéutico en las materias de derechos humanos pues sea más amplio y pueda pues obviamente tener más elementos de conocimiento para seguir el estudio de este tipo de derechos. Por otra parte, en cuanto a mi perfil con la vinculación con la sociedad civil, quiero comentarles que soy presidenta del Comité de Derechos Humanos, Nuestros Amigos AC. Este comité fue fundado ya en el año 2000 y pues ya a partir del 2006 tengo el honor de presidirlo. Con este Comité de Derechos Humanos a lo que nos dedicamos era dar capacitación a toda la República Mexicana, situación que me permitió que me contrataran en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como subdirectora de vinculación con ONGs, a través de donde pues dábamos capacitación en materia de derechos humanos, ya sea promoción, defensa y difusión de los derechos humanos a todas las organizaciones de la sociedad civil que estaban inscritas en el padrón de la CNDH en ese momento. Estamos hablando más o menos del año 2014. En ese momento, el padrón de asociaciones civiles con quienes tenía yo la vinculación eran 4,000 en todo el país. Posteriormente, fui designada como directora de Organización de Representaciones Ciudadanas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde también tuve el gusto y el honor de participar como vinculante, como factor vinculante entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y las organizaciones civiles, pero ahora de la Ciudad de México. Nada más de la Ciudad de México, y que las vinculábamos y las capacitábamos en materia de participación ciudadana, que también son derechos humanos de participación, ¿qué hacíamos para fortalecerlas, ayudarlas a que las que no estuvieran constituidas se constituyeran y pudieran tener acceso a los diferentes servicios que otorgaba el gobierno de la ciudad en ese entonces para las organizaciones de la sociedad civil? Y como tercer punto, me gustaría comentarles que participo también desde hace más de 10 años en una organización civil que ahora ya es una organización internacional llamada Comnapaz. Primero empezó como Comnapaz México en sus esfuerzos hace aproximadamente unos 25 años, y bueno, con el trabajo hemos logrado ya vincularnos con algunas, crear sectores en otros países de Latinoamérica, pues lo que ahora ha logrado que Comnapaz sea un órgano institucional, pero ya a nivel internacional. Con Comnapaz, lo que estamos buscando y lo que estamos, las acciones que estamos constituyendo, pues es el derecho a la paz y la no violencia. Tratar de generar a través del diálogo, a través de la plática y a través de la capacitación, por supuesto, el entendimiento y el poder lograr objetivos a través de la paz y la no violencia. Entonces, derivado de mi perfil académico, profesional y de vinculación con las ONGs, mis líneas de acción principales que me gustaría, si es que ustedes tienen a bien designarme por otro nuevo periodo para consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos, pues será la desconexión digital.
Ahora, en los tiempos de la pandemia, hemos dado cuenta que todo se volvió digital, pero también esto ha traído ciertos perjuicios para las familias, no solo para los papás, sino también para los niños, para los trabajadores, en general para la sociedad. Sin duda alguna, el derecho al Internet y el derecho a la comunicación digital es sumamente importante y era necesario. Ahora lo vivimos gracias a la pandemia, pero ahora lo vivimos de una manera exacerbada, una manera exponencial que también ha traído grandes dificultades, de lo que, bueno, me gustaría platicarles un poco. Tengo ya algunas publicaciones al respecto, me he metido mucho al estudio del tema de la desconexión digital. Con la pandemia, como bien decíamos, toda la educación tuvo que irse a que fuera educación a distancia. Situación que genera que las familias estén encerradas. También se entendía que el tema de la pandemia, pues se requería, se necesitaba que la población no saliera de sus casas para protegerse y para cuidarse a sí mismas, ¿no? Y también para cuidar a la sociedad. Sin embargo, el tema del teletrabajo, el tema de la educación a distancia, también ha generado que los niños de hoy en día, que ya eran niños digitales y que ya eran niños que tenían, sino encerrados en sus cuartos con sus computadoras, con sus celulares o con sus videojuegos, pues ahora se exponencia más, ¿no? Sobre todo, gracias también, porque también es una gran ayuda la que el gobierno y las entidades educativas han dado, de las tabletas con conexión y todo este tipo de herramientas educativas que son necesarias para la sociedad, pero que requieren una regulación y que requieren también un cuidado de los padres, porque pues los niños con estas herramientas metodológicas, niños, niñas y adolescentes, pues no han sabido hacer buen uso de estas herramientas y entonces pues también ahora los tenemos completamente niños digitales. Niños que ahora que regresemos después de la pandemia las actividades normales a una nueva normalidad que poco a poco se seguirá dando, pero pues que también está complicado porque el tema de la pandemia no está por terminar, sino aparentemente pues viene una tercera ola de contagios y esto pues generaría nuevamente más encierros, ¿no? Entonces, es necesario ver la forma en la que si los niños, las niñas, los adolescentes, los papás tienen que estar en sus casas, ver cómo se va a regular toda esta parte para que estas herramientas digitales sean beneficiosas en lugar de perjudiciales. El tema del teletrabajo también es todo un tema que se tiene que regular, ya que por diversos factores la clase trabajadora ha sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. Por una parte, pasivos que han habido por el cierre de establecimientos mercantiles, muchísima gente ha perdido trabajo. Pero por otro lado, hay gente que sigue trabajando y que sigue trabajando ahora a distancia, pero que los empleos se han sobrecargado. Es decir, jornadas que antes eran de 8 horas, como lo establece la legislación, ahora se vuelven de 24 horas, ya que la constante demanda y la constante irrupción en los horarios laborales ahora hacen que la gente tenga que trabajar desde muy temprano y hasta muy tarde, perdiendo los horarios y los ritmos laborales. Obviamente no todos, pero sí una gran mayoría. Entonces, ahora podemos ver en las redes sociales la demanda ciudadana de la población que se quedó laborando, porque aparte, pues hubo en muchísimos trabajos, hubo reducción de personal y entonces tienen que hacer más con menos gente y a distancia, de manera digital. Entonces, muchas veces en los trabajos se piensa, bueno, está desde su casa y lejos de que la persona por estar en su casa esté de floja o no esté trabajando, pues al contrario, está trabajando 2 y hasta 3 veces, ¿no? Porque ahora tiene que hacer el trabajo de más de una persona, pero además tiene unos horarios de jornadas de 24 horas. Adicionalmente, pues tienen que estar al pendiente de los niños y niñas y adolescentes que están tomando sus clases en línea, que tienen que compartir el internet en casa y que pues tienen que estar vigilando las condiciones
para que todos puedan conectarse tanto a la escuela como unos a los otros y pudiéndose cuidar. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que me gustaría continuar explorando y que me gustaría poder permitir brindar algunas líneas de acción, políticas públicas que puedan ser encabezadas desde la Comisión de Derechos Humanos desde la Ciudad de México para tratar de combatir esto y más bien que sea algo benéfico y no que esté perjudicando a la sociedad. Por otro lado, también veo grave el tema de la protección de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes en el ámbito digital. Actualmente ya tenemos a los niños desde el kinder tomando clases en línea. O sea, tenemos niños y niñas muy pequeñitos hasta ya todos los niveles educativos porque todos están tomando educación a distancia, ¿no? Y el tema de la protección de los datos personales de estos niños que ingresan sus datos, que tienen que crear cuentas de correos electrónicos, donde tienen que poner datos de los niños para las escuelas, para poder enviar las tareas, para que les puedan abrir. Hay plataformas como el Classroom, como el Zoom y otras más que también están constantemente pidiendo datos personales de estos niños, niñas y adolescentes. Y entonces, pues ya está habiendo personas que de manera mañosa y de manera gravosa se meten a las clases de los alumnos para poner videos, desde videos pornográficos hasta videos violentos en plena clase, ¿no? Cuando todos los niños, niñas y adolescentes están en sus horarios de clase. Entonces, todo esto se tendría que observar desde una perspectiva de dónde está pasando el problema, qué es lo que está pasando, quiénes son los probables responsables de este tipo de accidentes, llamémosle así, que están teniendo los niños, niñas y adolescentes al momento de tomar y de impartir sus clases. Pero además también está el tema del robo y de la protección de sus datos personales, ¿no? Ya que crean cuentas de correos, pero pues que no son necesariamente especialistas, estos niños, niñas y adolescentes, y entonces no tienen completamente o no conocen el tema de la seguridad, de cómo protegerlos a través de todas estas plataformas que sí tienen sus herramientas para protegerlos, pero que si no lo sabemos usar, si los niños y las niñas no lo saben usar, pues tendrán expuestos sus datos. Al margen de toda la venta de datos que se han hecho y que se han comercializado por todos los negocios hoy en día con la tecnología, ¿no? Hoy podemos ver, si ya lo veíamos antes, hoy después de la pandemia, pues después más bien ya de un año que inició la pandemia, podemos ver que nuestros correos electrónicos, nuestros celulares, están inundados de información, de promoción, de ventas en línea, todo se volvió en línea, pero de tiendas comerciales a las que no les dimos nuestros datos personales y que ahora son comercializados, ¿no? También creo que es un tema importante de derechos humanos. El artículo 16, en su párrafo segundo, lo prevé, que se tiene que proteger, que las instituciones deben de proveer todo lo necesario para que esto no se dé, y bueno, entonces tenemos que lograrlo. Y sobre todo, la atención especial a grupos vulnerables. Es otra de las líneas de acción que me encantaría seguir trabajando. Los grupos vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad, ahora con la pandemia se han marginado más. Entonces, necesitamos poder llegar a ellos y necesitamos poder darles las herramientas necesarias de conocimiento para que sepan cómo y en qué momento pueden tratar de hacer valer sus derechos humanos. También el tema de los derechos humanos ha crecido mucho. Gracias a la iniciativa que tuvieron a bien hacer en el Congreso de la Ciudad de México y a través de la Constitución de la Ciudad de México, pues ahora tenemos oficinas de la Ciudad de México en cada alcaldía de la Ciudad de México. Esto sí ha permeado que se extienda la comisión. Antes teníamos 5 oficinas en algunos puntos estratégicos de la ciudad, pero ahora las tenemos en las 16 alcaldías, ¿no? Entonces, hay que hacer que estas 16 oficinas de la Comisión de Derechos Humanos que están en las alcaldías puedan llegar a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad que ahora se han visto más agravados por el tema de la pandemia. Y bueno, por supuesto, seguir trabajando en vinculación con las ONGs. Si bien ahorita la capacitación ha tenido que ser a distancia, porque ya ahorita pues no está permitido que podamos tener reuniones dentro de la comisión,
pues bueno, no importa, seguir trabajando con ellas, seguir ayudándolas, seguir apoyándolas, sobre todo en estos momentos de tiempos difíciles, en donde un gran número de derechos humanos están siendo violentados por la misma situación de salud pública. Y bueno, continuar con estas líneas también de derecho a la paz y la no violencia para tratar de resolver los problemas de forma pacífica. Y pues bueno, esas serían las líneas de acción que me gustaría poder continuar desarrollando si ustedes tienen a bien designarme por otro periodo más como consejera honoraria del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, presidente, presidenta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, consejera. Esta presidencia informa que las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran esta comisión pueden hacer uso de la palabra. Se solicita, por tanto, a la secretaria sirva a mencionar en orden a las y los diputados que harán uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Me gustaría preguntarle a los diputados quiénes van a ser los que intervendrán. Por el Partido del Trabajo es la diputada Janet Guerrero Maya. Gracias, diputada. Gracias y buenos días a todas y a todos. Perdón, Aprovecho para pedir mi incorporación, perdón. Sí. Gracias. Nada más para seguir preguntando a los demás grupos parlamentarios y ahorita le doy el uso de la palabra. Y sí, claro, ya se pidió su incorporación de usted y del diputado Víctor Hugo Lobo Román. Muy amable, gracias. De la diputada Ana Cristina Trejo Hernández, que se incorporó cuando habíamos terminado de pasar la lista. Muchas gracias. Muy buenos días. Del Partido de la Revolución Democrática, diputado Víctor Hugo Lobo, ¿usted hará uso de la palabra? Bueno. Del diputado, diputado Víctor Hugo Lobo, ¿usted hará uso de la palabra? No, en esta ocasión no, diputada presidenta. Gracias. Bien, gracias. Del Grupo de Revolución Institucional parece que no tenemos a nadie, y del Partido de Acción Nacional hará uso de la palabra una servidora, y por el Grupo Parlamentario de Morena, ¿quién hará uso de la palabra? Leticia Estrada. La diputada Isabela también pidió la palabra. Ah, perdón. Sí, no sé, no tengo problema en que mi compañera Leti Estrada sea quien participe, abusando de la confianza de todos y sobre todo del diputado con mi compañero Víctor Hugo Lobo. Si pudiera participar también tal vez haciendo una pregunta, si no, yo puedo hacerla en la siguiente entrevista que tenemos después, como me indiquen. Sí, diputada Isabela, posibilidad de que ambas yo te cedo el espacio y también puedo participar en la siguiente, sin problema. Como nos indiquen está bien para nosotras entonces. Como dice el presidente, hay mucho espacio. Creo que sí. Bueno, perfecto. Si podemos preguntar las dos, mejor. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Gracias por la oportunidad. Bien, entonces, ahora sí procedemos a dar el uso de la palabra. Para su intervención por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lo hará la diputada Janet Elizabeth Maya. Guerrero Maya, perdón. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Doctora Ileana, bienvenida sea usted. Y bueno, pues en el actual escenario al cual nos enfrentamos derivado de la pandemia, como usted ya lo mencionó, ¿cuáles serían las acciones que considera implementar a corto, mediano y largo plazo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para favorecer y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de los grupos de atención prioritaria, máxime el tema que mencionó de la desconexión digital? Y también le preguntaría cómo trabajar desde la Comisión de Derechos Humanos para fomentar la educación digital, puesto que usted hizo mucho énfasis en el uso inadecuado que hacen las niñas, niños y adolescentes de la tecnología, de los dispositivos tecnológicos, y también no solamente es un tema que se circunscribe a esa población, sino también a la población adulta. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar eso desde la Comisión de Derechos Humanos? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Elizabeth Guerrero Maya. Janet Elizabeth Guerrero Maya. Tiene el uso de la palabra pues soy yo, por el Partido de Acción Nacional, Margarita Saldaña. Perdón.
Muchas gracias. Bienvenida, doctora Ileana Hidalgo Rioja. Entre las atribuciones más relevantes de las diputadas y los diputados de este Congreso está la de nombrar con el voto de 2/3 partes a las y los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque se trata de elegir a los mejores perfiles que aporten conocimientos, experiencia, sensibilidad e imparcialidad al organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos de quienes vivimos y convivimos en esta ciudad. En este caso, doctora Ileana, a quien estamos entrevistando en esta reunión de la comisión, sus datos curriculares respaldan una sólida e idónea formación para ocupar el cargo de consejera. Bueno, volverlo a ocupar en un momento determinado para pedir esta reelección, incluso cubrió los requisitos exigidos por la norma para desempeñarse en el actual consejo. Para usted, doctora Hidalgo, presentó una solicitud en este Congreso para reelegirse, y yo le preguntaría, ¿cuál fue su mayor aportación en los 5 años que lleva desempeñándose en este Consejo? Indíquenos y bueno, ya nos indicó cuáles son sus prioridades. Me parecen muy interesantes las prioridades que nos menciona que tiene pensadas, sobre todo porque yo creo que llegaron para quedarse con esta pandemia. Bueno, esperemos que la pandemia se vaya, ¿verdad? Pero yo creo que ya el teletrabajo y toda la actividad que traemos a partir de este tipo de nueva dinámica de vida que estamos todos teniendo, bueno, pues ya difícilmente se va a revertir. Entonces, más vale que tanto nosotros en el Congreso tomemos la iniciativa de regularlos, pero también desde los derechos humanos, que yo creo que es la parte más inmediata y pronta para todos los ciudadanos al exigir sus derechos, pues me parece que son fundamentales. Pero sí me gustaría conocer cuál ha sido su mejor aportación y es lo que usted siente que mejor ha aportado en estos 5 años. Y también me gustaría platicar un poquito acerca de las libertades. Convivir en la Ciudad de México con libertades y ejercicio de los derechos humanos ha sido durante largas décadas aspiración de gobernantes y gobernados, anhelo que se concretó en la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. En ella se plasmó en la Carta de Derechos, que contiene todo un conjunto de estos, que los gobernados deben promover su cumplimiento. La Asamblea Constituyente introdujo para esta ciudad un precedente a favor de los derechos humanos y al mismo tiempo un compromiso para gobernantes y defensores de ellos. Así lo debemos entender cuando mandata como blindaje el artículo 70 de la Constitución local en materia de derechos y libertades reconocidos para esta ciudad en la Constitución y leyes que emanen de ella y que podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. Entonces, ¿por qué se ha suprimido los derechos ya ganados? Como ejemplos están el de las madres y de los padres en estancias infantiles, las víctimas de violencia intrafamiliar y albergues de particulares, y las instituciones de otros, y las instituciones y otros más. ¿Cómo interpreta usted la Carta de los Derechos de la Constitución local? ¿Qué opinión le merece la progresividad constitucional? ¿Cuántos son los casos de progresividad de derechos que usted identifica en acciones de gobierno de la Ciudad de México? Estas serían mis preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. Y a continuación voy a dar el uso de la palabra a la diputada Leticia Estrada, del grupo parlamentario del Partido Morena, para su intervención. Perdón, entendí que Isabela, ¿no? Bueno, como quedamos que las dos podían, bueno, pues entonces Exacto. damos el uso de la palabra a la diputada Isabela Rosales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Gracias, Leti, por cederme primero a mí la voz. Bienvenida, doctora Ileana Hidalgo.
su desempeño profesional muestra aptitudes importantes. Es por eso que me gustaría conocer cuáles son las propuestas y acciones prioritarias que, en caso de ser electa por otro periodo como integrante del Consejo Honorífico de la Comisión, y qué retos y si ha identificado oportunidades en materia de derechos humanos ante pues los pronósticos de la llegada de los contagios del COVID-19. ¿Sería cuánto? Gracias. Perdón. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, con esta Gracias, intervención diputada. se concluyen las intervenciones de las diputadas y los diputados. Gracias, diputada. A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Pues, 5 Perdón, minutos. hasta por 5 minutos a la ciudadana Ileana Hidalgo Rioja para contestar las preguntas realizadas por legisladoras y legisladores, y también tenemos este formato de tiempo muy reducido, pero siéntase en la libertad de poder responder todas las preguntas. Muchas gracias, diputado Temístocles, diputada Margarita Saldaña y diputados que me hicieron favor de hacerme las preguntas. Bueno, voy a tratar de ser concreta para poder tratar de responder todas las preguntas en su conjunto, ¿no? ¿Qué acciones? Vemos que la comisión tiene que, identifico que la comisión tiene que hacer a corto, mediano y largo plazo, y esto también quisiera sumarlo con la pregunta que me hacían respecto a las acciones prioritarias, retos y oportunidades que tiene la Comisión de Derechos Humanos para hacerle frente a esta época de la pandemia, ¿no? Bueno, como bien les decía, creo que hay mucho por hacer, creo que es un reto, pero también es una oportunidad meternos al tema del teletrabajo. Poder regular de manera bien desde el Congreso, pero también desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, estar vigilantes, ¿no? Estar atentos. Creo que uno de los principales problemas que existió, que se mostró con esta pandemia, es que visualizó que el sistema no estaba preparado para hacer frente a estos temas. Es decir, el tema educativo. El sistema no estaba preparado, o sea, fue de la noche a la mañana y no teníamos las herramientas en el sistema jurídico mexicano y en el sistema en general de gobierno mexicano, no teníamos las herramientas para de la noche a la mañana empezar con educación a distancia. En pocos meses se trató de arreglar todo un apartado en materia de educación pública para poder continuar con las clases que habían quedado pendientes para concluir el ciclo 2018-2019. Entonces, en un par de meses tuvieron que hacer modificaciones a todas las líneas de acción, a los planes de estudio para poder concluir, y la verdad es que fue de manera muy deficiente. Fue a través de programas de televisión que obviamente no tenían la misma cantidad de carga académica para los alumnos, ni pues ese diálogo que se tiene profesor-alumno y en el cual hay una retroalimentación de enseñanza-aprendizaje. Esto no fue posible y a final de cuentas los niños terminaron en 2020, perdón, quiero aclarar, fue en el ciclo escolar 2019-2020 y entonces los alumnos terminaron su educación primaria y su educación secundaria vía remota, vía programas de televisión y mandando tareas que tampoco eran obligatorias porque no teníamos los medios, o la población en general no tenía los medios suficientes pues para tener computadoras en casa o un sistema de internet que les permitiera poder entregar las tareas como se estaban pidiendo en ese momento. O sea, fue un hacerle frente a una necesidad que estaba ya, pero que se tenía que concluir también el ciclo escolar y que, bueno, dijeron, pues, como sea, hay que ver que salga lo mejor posible. Y entonces, pues, tuvimos un grupo de niños que habían venido además de una catástrofe como la del 19 de septiembre del 2017,
o sea, poquito tiempo, y en la que en la Ciudad de México nos vimos afectados y también estuvieron suspendidas las clases en algunas alcaldías por 1 o un par de meses, o en algunas escuelas, incluso más de 6 meses en los que se rehabilitaban y todo esto. Y bueno, llega la pandemia y entonces tienen que acabar su ciclo 2019-2020 con una disminuida capacidad educativa. Posteriormente tienen que iniciar un ciclo escolar 2020-2021, ya con mejores programas, ya con mejores articulación en el sistema educativo, pero que aún así no permite la retroalimentación, enseñanza-aprendizaje, por la cual los alumnos se sientan frente a la pantalla y tratan de aprender todo lo que se les está diciendo a través de estos programas, que no necesariamente tienen la misma carga académica de 8 horas que tenían cuando iban a la escuela presencial, de manera presencial, ¿no? Y ni siquiera en manera en línea, porque ya había educación en línea, pero educación en línea sí ya tenía todo un sistema preparado para dejar tareas, para videoconferencias, para una serie de herramientas didácticas de aprendizaje que ya se maneja en la educación a distancia. Pero todos los alumnos que iban de forma presencial, esa es la parte que no se había vinculado, que no se había articulado, y que, bueno, se tuvo que diseñar de manera pronta, sacarla a toda la población. Hoy en día vemos que ya están estos alumnos de este ciclo escolar, pues ya también a meses de concluir su periodo escolar completamente a distancia, y lamentablemente es que sí vemos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el reclamo ciudadano de que la educación Creo que falló su no está internet. siendo de calidad, Creo no que está siendo. fallando su conexión. Entonces, Doctora Eliana Hidalgo, le sugiero que pueda... perdón, por un creo que momento- hay algunos micrófonos. Ya le estamos escuchando. Ok. Se cortó la conexión por un momento. Perdón. Ok, gracias. Bueno, entonces, creo que esos son de los principales retos que tenemos ahorita: el tema de la educación, el tema de la enseñanza, el tema de la vinculación con los niños y las niñas. Creo que también otro gran reto es el tema del teletrabajo. Si bien ya salieron algunas disposiciones a nivel federal, creo que también valdría la pena impulsar políticas públicas desde la Comisión de Derechos Humanos para la Ciudad de México, para todos los trabajadores que habitamos en la Ciudad de México, ¿no? Tanto todo este sector que gracias que derivado más bien del cierre de establecimientos se quedaron sin trabajo, como para todas las personas que, teniendo trabajo, tienen que asumir jornadas laborales más amplias y más largas, ¿no? Creo que sí es fundamental que la Comisión de Derechos Humanos se meta a observar, máxime que ya estamos arraigados en toda la Ciudad de México, para poder observar este tipo de acciones, para poderles dar puntualidad. Creo que también uno de los retos importantes que vemos hoy en día es que se suspendió el acceso a la justicia. Con el cierre de los juzgados y los tribunales en la Ciudad de México y en general en todo el país, la verdad es que la ciudadanía pues ahora también ya no tiene dónde hacer valer sus derechos de manera jurisdiccional. Y entonces lo único que les queda es la forma no jurisdiccional, es decir, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, la Constitución Política establece estas dos formas, ¿no? Tanto la forma jurisdiccional como la forma no jurisdiccional. Y sí creo que es súper importante que también la Comisión de Derechos Humanos se meta a ver de qué forma podemos ayudar, coadyuvar al Poder Judicial, para que también ya pueda garantizar el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, como así lo garantizan la Constitución Política. Es fundamental que la población tenga dónde hacer valer sus derechos a nivel jurisdiccional. En materia no jurisdiccional, pues la comisión nunca cerró sus puertas, siempre estuvimos abiertos, siempre estuvimos con personal de guardia vigilando, aunque lamentablemente no ha sido igual, ya que la Comisión de Derechos Humanos siempre se había garantizado, o sea, siempre se había distinguido de ser una comisión cercana a la población. Y pues el día de hoy
estamos a puertas semicerradas, ¿no? Es complicado porque la población se siente desprotegida. Por un lado cierran los tribunales, cierran los juzgados, y por el otro lado la comisión está semiabierta, porque la verdad es que el número de personas que acude a trabajar a las instituciones pues es muy mínimo, y hay mucha gente que no tiene las posibilidades de hacerlo a través o de forma digital, de forma a distancia, y entonces pues es más fácil acudir a estas instalaciones. Entonces creo que también es un gran reto y una gran oportunidad poder realizar acciones que coadyuven a que la gente, que la población en general pueda tener acceso a la protección de sus derechos, tanto por la vía jurisdiccional como la vía no jurisdiccional. Hay que buscar herramientas y mecanismos públicos en los cuales la era digital esté a su alcance, a su acceso. Sí se ha hecho mucho, porque también hay que reconocer que la Ciudad de México ahora hay públicas donde la gente que en cualquier parque o en distintos puntos de la Ciudad de México se puede sentar y ya puede agarrar una conexión gratuita para poder hacer uso del Internet, entre otras. Sin embargo, no es suficiente. Creo que nos hemos quedado cortos. O sea, sí se ha hecho mucho, pero el acceso a todos sus derechos humanos. Otra pregunta que me pareció muy importante y que también quería comentar es respecto a la Carta de Derechos y Libertades, la Carta de Derechos Humanos. Perdón, diputado Temístocles. Sí, adelante con la última pregunta, por favor, okay. Por el tema de tiempo, porque es el tema de... Claro que sí, diputado, seré muy breve. ¿Qué opinaba al respecto de los derechos y las libertades que en la Ciudad de México y en nivel, pues vemos que ha habido, nos comentaba la diputada Margarita Saldaña, cierta restricción a ciertos derechos humanos? Yo quería aquí hacer el comentario de que los derechos humanos son los que están contenidos en la Constitución, en la Carta de Derechos, también, ¿no? Sin embargo, también existen muchas políticas públicas que se vuelven programas sociales, y que la restricción o que de repente por el cambio de gobierno se eliminen algunos programas sociales no significa que se están restringiendo o que se están siendo retroactivos los derechos humanos, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que son los derechos humanos tanto constitucionales como los de las distintas constituciones políticas de los estados de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, como lo son los programas sociales, ¿no? Por un lado, tenemos muchas acciones que buscan mediar el equilibrio de derechos entre la población más desprotegida, pero que al final de cuentas son programas, son acciones momentáneas que buscan cumplir por cierto tiempo una finalidad. No así los derechos humanos. Hoy en día no he visto ningún derecho humano que haya sido retrotraído, que haya sido eliminado de la Constitución Política o de la Carta de Derechos de la Ciudad de México. Entonces, creo que es muy importante tener bien claro esto, ¿no? Porque luego la población se pueda llegar a confundir pensando que efectivamente hay una eliminación de derechos humanos o hay un menoscabo a esa protección de derechos humanos, y no es así. Simplemente creo que hay que buscar otra forma, nuevos programas sociales que puedan beneficiar, tal vez como lo haciendo tal vez de otra forma. Lo que cambia. Muchas gracias, consejera. Para dar continuidad a este asunto, en los próximos días estaremos continuando con el proceso de reelección, para lo cual mantendremos estrecha comunicación con ustedes. Sin más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 17 de marzo de 2021, damos por concluida esta primera entrevista para desahogar el proceso de reelección de una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y apoyo. Les solicito a los diputados y diputadas mantenerse conectados para la siguiente entrevista. Muchas gracias, doctora Ileana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias a todos.
Doctora, Gracias. buen día, saludos. Se encuentra ya ¿Estamos en vivo? conectada Tania Espinosa Sánchez para la siguiente entrevista. Entiendo que no ha interrumpido Comunicación Social la transmisión, ¿es así? Ah, ok. Le pido a Comunicación Social que nos informe si seguimos en línea. Equipo de Comunicación Social y del canal del Congreso, ¿nos pueden informar si seguimos en línea para continuar con la siguiente entrevista, por favor? Buenas tardes, diputado. Sí. ¿Necesitan continuar ustedes al aire? De acuerdo. Muchas gracias. Deme un segundo y le aviso y le confirmo cuando estén al aire nuevamente. Ah, Gracias. ok. Por favor. Bienvenidos.